¿Qué tal? Mi nombre es José Alejandro Treviño Lavín y hoy voy a hablar sobre tres aspectos fundamentales para entender al ser humano en una sociedad. El primer aspecto, el primer factor del que voy a hablar es el factor biológico, cómo el cuerpo del ser humano se va desarrollando para lograr una adaptación en su entorno. También tenemos el aspecto psicológico, cómo va mejorando su entendimiento de todo lo que lo rodea y de sí mismo para pertenecer a grupos sociales de una forma más sencilla. Por último, hablaré del liderazgo y cómo los líderes logran cambios en los integrantes de su equipo, entendiendo mejor pues, el contexto, sus emociones, entre otros elementos que ahorita hablaré. Entonces vamos a empezar por el factor biológico. En este factor biológico hay algunos elementos como el cerebro, sobre todo la parte frontal del cerebro, que nos permiten tomar decisiones de una forma más saludable, planear mejor a futuro y también controlar mejor nuestros impulsos. Por ejemplo, al pertenecer a un grupo social, estamos en contacto o estamos a la merced de ciertas acciones externas que de repente hacen que tengamos ciertos impulsos que tal vez no tomaríamos en algunas otras condiciones. Entonces, si podemos controlar mejor nuestros impulsos gracias a que tengamos un cerebro más desarrollado, podremos pertenecer a estos grupos sociales de una forma más en armonía. Otro elemento muy importante que yo considero es el más importante es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Ya que nos permite tener una comunicación efectiva y clara con las demás personas. Esto hace que la sociedad pueda estar empujando, trabajando en una misma dirección, que si no tuviéramos un lenguaje desarrollado, tal vez esta comunicación pues sería muy limitada y la sociedad tal vez ni siquiera sería como la conocemos actualmente, ¿no? Otro elemento son las emociones que tienen que ver con un factor biológico, por ejemplo, el miedo, el apego, sobre todo la empatía. Si yo soy empático con las demás personas, puedo entender el por qué actúan o por qué son de cierta forma, por su contexto, experiencias. Puedo tal vez tener una relación un poco más sencilla con ellos, integrarme de una mejor manera en estos grupos sociales. Pero bueno, estos factores biológicos al final de cuentas se dan por un desarrollo desde el nacimiento. Y esto me indica que el ser humano no está hecho para vivir solo. Es un ser viviente que requiere de una sociedad. Y el ejemplo más claro es al momento en que un bebé nace, necesita de sus padres, de enfermeros o doctores inclusive, para poderse desarrollar desde ese mismo día, ¿no? Para poderse alimentar, para poder luego tener una vivienda, ropa, que esté abrigado, que esté en un ambiente seguro para que su crecimiento se vaya dando de forma correcta, que no esté con algún obstáculo que le impida desarrollarse de forma correcta. Eso es en el lado biológico. Del lado psicológico, uno de los elementos más importantes es la identidad. ¿Cómo me percibo? Para saber cómo me pueden percibir otras personas. No necesariamente el cómo me percibo siempre es el cómo me perciben las demás personas, pero es algo muy similar a lo que me van a estar, a cómo me ven los demás, ¿no? Hay veces que me percibo de una forma un poco mejor, entre comillas, que yo soy más bueno, que yo soy más, que entiendo mejor las situaciones, a las personas, soy más empático. Tal vez no es la realidad, pero si yo me percibo de esa forma, si esa es mi identidad, tal vez las demás personas es algo parecido a lo que estén percibiendo también. Hay otro elemento que son los procesos cognitivos, que tiene que ver con cómo nos percibimos, pero en tema de dentro de nuestro ambiente. Si podemos percibir más sencillamente los cambios que se están suscitando en nuestro alrededor, a lo mejor somos más entendidos de algún cambio cuando ni siquiera nos lo han informado dentro de los trabajos, por ejemplo. En ocasiones
podemos percibir que alguien se siente mal, que alguien está pasando por un momento difícil sin siquiera que nos diga, ¿no? Simplemente lo podemos percibir por el desarrollo que hemos tenido a lo largo de los años y cómo hemos crecido intelectualmente. También estos procesos cognitivos, influyen en cómo pensamos y en cómo aprendemos. Y al momento en que hablamos de aprendizaje, mientras mejor podamos aprender, nuestro desarrollo nos va a permitir que tengamos un mejor pensamiento, en el sentido de que vamos a saber cómo aplicarlo, este aprendizaje, en beneficio de nosotros, y ahorita más adelante hablaremos del tema del liderazgo, en beneficio de otras personas incluso. También otro elemento es la motivación, en el sentido de que una persona está motivada a pertenecer a un grupo. Es algo inherente del ser humano el que busque pertenecer a un grupo social. Como hablaba ahorita, un ser humano no está hecho para vivir solo, un ser humano es social. Entonces, hay esta necesidad, esta motivación de vivir en un grupo social y para lograr pertenecer a un grupo social, hay veces que se hacen cosas que normalmente no se harían por la propia identidad o por incluso una personalidad de la persona. Hay ocasiones que este cambio o estas acciones que se realizan son o tienen consecuencias negativas para la persona, ¿no? Entonces, el ser humano está motivado sí o sí a lograr pertenecer a un grupo social, incluso a veces en deterioro de la salud misma. Y ahorita hablando de la personalidad, es otro elemento que forma parte de estos factores psicológicos. Un ser que su personalidad es más extrovertida, hay veces que son tienen la facilidad de pertenecer a un grupo de una forma más sencilla, más rápida, se adaptan más rápidamente a estos grupos porque tienen una mayor facilidad de hablar con las personas aunque no las conozcan. No les da tanta pena o tanta vergüenza comunicar cierta actitud. Oye, quiero ser tu amigo, oye, vamos a salir a pasear, no sé. Entonces, un ser humano que tenga una personalidad un poco más extravagante, tal vez tenga una adaptación más sencilla, a diferencia de alguien que sea más reservado. Sin embargo, la adaptación a estos grupos sociales se da con el tiempo. Hay veces que dura mucho tiempo esta adaptación, pero se da. Y lo vemos en situaciones en donde a la persona nueva que se integra en un grupo social le cuesta adaptarse. Los demás ya tienen experiencias que vivieron juntos, y esta persona pues de repente no entiende los contextos, las ideas, los mensajes de lo que se habla, pero luego llega otra persona nueva a ese grupo social y ya él se siente como: yo ya formaba parte desde hace mucho de este grupo, ahora tú eres el nuevo, entre comillas, y pues es como el novato, ¿no? Ahí se va haciendo esta dinámica de jerarquías, de experiencia dentro de los grupos sociales, que tiene mucho que ver con el tema de la personalidad y cómo se adaptó esta persona dentro del grupo. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tercer factor, que es el liderazgo. También de algunos autores que hablan o tienen algunas teorías respecto al liderazgo y la inteligencia emocional, entre otras cuestiones. La primera teoría es de Burns y Bass, que mencionan ellos dos el liderazgo transformacional. Este liderazgo transformacional se aplica cuando un líder, entendiendo a los integrantes que forman parte de su grupo social, del trabajo, de amigos, de algún puesto que ocupe a lo mejor en un servicio público, al entender a los integrantes y entender las motivaciones individuales de cada uno, logra como quiera que estos individuos trabajen en beneficio del equipo, no en beneficio individual. Entonces, un buen líder logra que los objetivos individuales
no sean la prioridad dentro del equipo, sino el objetivo del grupo o del equipo, ¿no? Que todos estén, como se dice, jalando hacia el mismo lado. También tenemos a Lewin, que propone el modelo de cambio. ¿Qué es el modelo de cambio? Son 3 etapas. La primera etapa es que el líder entiende el proceso actual y se lo cuestiona. Dice, ¿por qué se está realizando esta actividad, este proceso de esta forma? La segunda etapa es proponer un cambio, algo nuevo. Bueno, si se hacía de esta forma, ahora yo propongo esto y vamos a empezarlo a implementar. La tercera etapa es la consolidación de esa nueva forma de hacerlo, ¿no? Esto es pues un proceso paulatino, no es yo voy a proponer algo, se hace y listo, es poco a poco. La intención de un buen líder en este proceso, en este modelo de cambio, es que vaya guiando a los integrantes a través de esas etapas y que los vaya ayudando a que este cambio vaya siendo lo más sencillo para ellos posible. Muchas veces los integrantes que ya trabajan de cierta forma, es muy complicado que quieran ellos cambiar el cómo hacen las cosas. Si ya funciona así, ¿por qué tengo que modificar mi forma de hacerlo, no? Pero la intención de este modelo de cambio es porque se cuestiona, ¿por qué lo hacías así, no? Pues es que así se hacía siempre, pero ¿por qué? Entonces, un buen líder se cuestiona y ofrece un cambio que después se consolida. Y por último tenemos a Goleman. Goleman habla sobre la inteligencia emocional aplicada en un buen liderazgo. Un líder que puede entender sus emociones, que las puede controlar de cierta forma, hace que los integrantes, o más bien hace que pueda entender también las emociones de los integrantes de su grupo y pueda aplicar a lo mejor una convivencia más armoniosa, que pueda tener un mejor equipo, un equipo que a lo mejor los conflictos se puedan resolver de una forma más sencilla, o que cuando se sucede algún problema, él puede manejar a lo mejor ese problema de una forma que para todos sea lo menos caótica posible, ¿no? Entonces esta inteligencia emocional aplicada en un buen líder logra un mejor ambiente dentro del grupo. Final de cuentas, estos 3 factores, el biológico, el psicológico y aplicado en un liderazgo correcto, hacen que el ser humano pueda convivir de una forma más armoniosa, más amable, más buena dentro de una sociedad, desarrollándose biológicamente a través de todo el ciclo de su vida, aprendiendo de su entorno, de sí mismo, de los demás, y luego al momento en que forma parte de un grupo social o de un equipo, ya sea en la familia incluso, no tiene que ser en el trabajo, cómo va a poner el ejemplo, cómo se va a comportar para que los demás digan, sí es cierto, lo que piensa, si va de acuerdo a cómo se comporta, ¿no? Entonces eso hace que la sociedad, que el grupo al que pertenece, pues tenga un objetivo en común, que logren a lo mejor un mejor manejo de las emociones, que a final de cuentas todos están apuntando hacia el mismo objetivo, y pues es como los seres humanos normalmente nos relacionamos todos, convivimos con personas que estamos con un mismo objetivo normalmente en los grupos sociales, y al momento en que tenemos ese objetivo en común, ven, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu compañero, vamos a trabajar hacia este mismo lado, ¿no? Quiero formar parte de este grupo social. Mi nombre fue José Alejandro Treviño Lavín y muchas gracias.